Entonces, comenzamos con la inversión inmobiliaria. ¿Qué oportunidades existen hoy en tiempos de crisis? Todos hemos pasado por bastantes momentos de escasez, de abundancia económica, pero si bien es importante aclarar que en estos momentos de coyuntura económica, donde estamos envueltos en una crisis, en un último coletazo de lo que nos ha dejado el coronavirus, el tema de la inflación, problemas geopolíticos y demás, sí nos señala un momento de ingresar a la economía a invertir. ¿Invertir en qué? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el ebook que les compartí, donde les señalaba que en estos momentos tenemos oportunidades de inversión en el mercado extranjero, en temas de renta variable, en un entorno de acciones europeas, chinas, de Estados Unidos, emergentes, internacionales, y no limitarnos al producto netamente colombiano. Y también les decía y les mencionaba sobre la inversión en activos alternativos. Por supuesto, en el mercado financiero hay fiducias inmobiliarias, hay programas de inversión que se llaman así, inversión en activos alternativos. Scandia cuenta con un programa de este estilo, pero hay un tema que poco se toca, que es el tema de la inversión inmobiliaria. Cuando ustedes salen al escenario de buscar una vivienda, sea para vivir o sea para inversión, se encuentran que hay una asesoría completamente limitada y que cuando uno entra a investigar y averiguar qué hay alrededor de la inversión inmobiliaria, pues los speakers, los coaches que hablan del tema cobran muchísimo por este tipo de asesorías y que los tips que dejan sueltos son realmente acotados y uno queda como con ganas de, bueno, de saber qué más información hay, porque dicen, ay, este mecanismo me sirvió, esto me sirve, esto es exitoso, pero no dicen cómo uno accede a este tipo de ejercicios, cómo realmente invierte. Entonces, hoy vamos a ver, me confirman por favor si están viendo la pantalla. Sí. Listo. Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos a seleccionar nuestra vivienda, qué proyectos escoger. Es diferente seleccionar vivienda y seleccionar proyecto. El plan de pagos. Es importante tener una estrategia financiera. Eso es lo que va a hacer que realmente la inversión inmobiliaria tenga éxito. Vamos a tener una estrategia de compra, cómo se adquiere bien inmueble, cómo es el ejercicio de las multirrentas y levemente vamos a ver el tema de las fiduciarias. Las preguntas que surjan las pueden dejar en el chat y esto me va a permitir a mí ir conduciendo la reunión, pero las vamos a dejar al final. Los invito a que tengan papel y lápiz porque vamos a empezar a desarrollar un plan. No sé por qué razón están aquí con el objetivo de ver inversión inmobiliaria y eso es lo que vamos a definir en este momento. Vamos a definir el objetivo con la vivienda, si es para uso personal, si es para uso familiar, si es por inversión y cuando hablamos de inversión, ¿qué tipo de inversión deseamos? ¿Qué necesitan ustedes de la inversión inmobiliaria? ¿Ganar por valorización? ¿Buscan poner a rentar? ¿Quieren tener un negocio inmobiliario y quieren vivir del negocio inmobiliario? ¿Tienen ya una vivienda pero no saben cómo optimizar esa inversión? ¿Cuál es su situación actual respecto de lo que quieren? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué necesitan? Porque me pueden decir, dentro de lo que he escuchado y lo que me motivó a dar esta charla como la primera, es que me dicen, quiero comprar mi primera vivienda, quiero invertir, pero no sé en qué. Entonces, definen eso, por favor. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Una vivienda alterna? ¿Ponerla a rentar? ¿O de repente ya tienen una vivienda y quieren generarle una ganancia a esa vivienda? Entonces, es importante que eso lo tengamos supremamente claro. Como yo siempre les he dicho y cuando hemos hablado de ahorro y de inversión, es el punto número uno, definir qué queremos, para dónde vamos, porque si eso no está claro, va a ser mucho más difícil dibujar y trazar un plan de acción.
¿En cuánto tiempo lo queremos? De repente ya estamos listos para adquirir una vivienda, para invertir en este escenario, o de repente no es el momento y estamos aprendiendo. ¿Qué tanto tiempo se necesita? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por necesidad? ¿Por diversificación de portafolio? ¿Por qué lo estamos desarrollando? ¿Y para qué? ¿Para qué es garantizar futuro a los hijos, garantizar pensión, generar ingresos pasivos? ¿Cuál es ese para qué? ¿Qué nos está motivando? Ya con eso podemos definir un plan a seguir, porque ese objetivo, ese por qué y ese para qué nos da un tiempo de acción. Si quiero algo que sea inmediato, si de repente estoy buscando ya un inmueble, por la razón que sea, pues es importante anotarlo. Si no es lo mismo tener 3 años para ejecutar un proyecto, no es lo mismo tener 5 años o tener que ejecutarlo ya o de repente tener un inmueble ahora y no saber qué hacer. ¿Listo? Entonces, eh, por favor, eso lo vamos a ir anotando al final. Ya el día de mañana les voy a compartir tanto la copia de esta charla como una plantilla para que ustedes puedan escribir eso y a vuelta de correo si me lo quieren compartir para poder empezar a trabajar y desarrollar de forma efectiva este plan. Luego que definimos esto, vamos a empezar a seleccionar la vivienda. Las condiciones para elegir la que más nos conviene. Y se escoge bajo el criterio de qué necesidades tengo de manera muy específica en términos de experiencia. ¿He comprado una vivienda con anterioridad o no la he comprado? Capital disponible. No es lo mismo que yo tenga 1 millón de pesos a tener 10 millones de pesos, a tener 50, a tener 100 o a tener 200 millones de pesos disponible. Conocimiento que tenemos respecto al sector inmobiliario y las bases que hoy tenemos. No es lo mismo saber un poquito, nada o mucho respecto del tema de los inmuebles. Y sobre todo, unido con la definición de un objetivo, con un por qué y un para qué, vamos a poder definir qué nos conviene realmente. Es importante también tener clara la situación actual, tanto laboral como económica, porque esa nos va a permitir definir el plan de pagos, el plan a ejecutar, si vamos a determinar, a irnos por un plan muy arriesgado, más conservador o realmente moderado. ¿Sí? Aquí también se perfila el riesgo porque esto nos va a permitir definir qué tipo de proyecto o proyectos vamos a elegir y de qué manera los vamos a poner a rentabilizar. También, al seleccionar la vivienda, tenemos que tener en cuenta las condiciones propias del inmueble, porque no todos son igual de buenos, y también las condiciones de la constructora, si es que es un proyecto nuevo, si es un proyecto viejo, las condiciones del entorno. Entonces, aquí lo que buscamos es dar un primer paso y aprender a invertir en bienes raíces, y después de que damos ese primer pasito, ya podemos avanzar. Entonces, el marco de lo que voy a decir en esta reunión, o más bien la pauta de esta reunión, me la van a dar ustedes. Entonces, aquí les pregunto para que me pongan, por favor, por el chat, ¿qué tipo de experiencia tienen ustedes con el tema de negocio inmobiliario? ¿Para qué? Porque eso me va a permitir saltarme cosas que de repente ustedes ya sepan o irme de cero. En mi caso personal, lo quiero hacer en principio para habitar, pero quisiera que fuera de inversión. O sea, ¿sabes? Como comprar el primero, ir ahorrando, después de pronto rentar ese, irme a otro y así como medio inversión, hábitat, no sé. No tengo experiencia en compra, sería mi primer inmueble. Ok. ¿Hay alguien más que tenga experiencia o que esté en las mismas condiciones que Anita? Listo. Entonces aquí están dos cosas diferentes, dos polos opuestos. Tanto cero conocimiento
poco y en la experiencia de haber comprado varias propiedades. Listo, entonces voy a hacer una generalidad de todo y ya de manera individual vamos a desarrollar el plan de acción con cada uno de ustedes. Entonces, como aquí hay varios niveles, hay diferentes niveles de riesgo. Cuando hablamos de nivel de riesgo en una inversión de este estilo, tenemos que empezar a asumir qué cosas van a suceder en un futuro próximo en términos de adquirir nuevos compromisos. Confío en que la propiedad se va a vender fácil, la voy a arrendar fácil o no. Por ejemplo, de repente Ider o Anita, cuando empiezan, pueden de repente asumir el compromiso solamente de una vivienda y tal vez no el de una segunda propiedad. Pero está la contraparte de ya tengo inmuebles y ponerlos a rentar, o de repente sí puedo arriesgarme y adquirir dos bienes inmuebles de un solo tacazo y ponerlos a rentar. Vale, entonces aquí como la gran mayoría tiene bajo conocimiento del tema de la inversión, lo que vamos a hacer es determinar cuánto es el capital que tenemos, porque si de 5 a 20 millones de pesos podemos elegir, se sugieren elegir proyectos sobre planos. Más de 50 millones de pesos de capital, buscamos más como compras de lote, porque estos lotes se utilizan de engorde, ganan por valorización, se puede construir después, pero hoy en día, como no sabemos cómo es el comportamiento del mercado respecto a este tipo de inmuebles por tema de pandemia, todavía estamos cerrando este tema, entonces puede ser más difícil de determinar la adquisición de un lote. Se requiere un nivel de experiencia un poco más alto para determinar si puede ejecutarse una obra o no. Sin embargo, el tema de los lotes es que crecen sustancialmente en el tiempo. Cuando tenemos un capital por encima de los 160 millones de pesos, buscamos casas o apartamentos, un apartamento de 60 metros cuadrados, casas pequeñas, porque pueden aplicarse en ellas el ejercicio de las multirrentas, que más adelante les voy a explicar de qué se trata. Y cuando tenemos capitales por encima de los 250 millones de pesos, ya buscamos casas grandes, por ejemplo, para reparar y adecuarla para el ejercicio de multirrentas o lo que llamamos co-living, invertir en proyectos también de construcción con el mismo objetivo que permite ganarse un 20, un 30% de ganancia, pero este tipo de proyectos requieren tanto experiencia y buen criterio para poder elegir. Y aquí le pregunto a ustedes en qué punto se encuentran, cuál es esa capacidad de inversión que tienen, o de repente como John, que ya tiene apartamentos, su posición de inversión es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio o dónde se ubican cada uno de ustedes para empezar a tomar una decisión de qué proyecto, cómo lo adquiero, cómo empiezo a invertir, cuál es mi capital? Y aquí hay que sumar si yo ese dinero lo tengo de repente en otras viviendas, si yo lo tengo en cesantías, ahorros programados, inversiones ajenas, dónde yo tengo ese dinero, o si de repente parto de cero, porque también es posible invertir en el mercado inmobiliario sin tener un ahorro previo. Obviamente hay que tener un capital mensual para poder ejecutarlo, ¿no? Pero cualquier persona hoy en día con bajos recursos puede acceder a un programa de inversión inmobiliaria. La siguiente parte es determinar qué tipo de vivienda vamos a utilizar. Vivienda usada o vivienda nueva. Lo que es vivienda usada, tenemos que tener en cuenta que debemos ya tener en el bolsillo el 30% del valor de la propiedad. Este tipo de viviendas son más costosas. La valorización ya no va a depender del boom del primerazo, sino de muchas variables que están alrededor de la vivienda. Es decir, su ubicación, el desarrollo que tenga el sector. Todo ese entorno va a determinar la valorización de los inmuebles y eso va a hacer que muchos de ellos de repente no sean tan buenos como parezcan. Y también tienen unas características de diseño estructural para determinar si son
si son buenas opciones de inversión o no. Tienen más oportunidades de negociación y esto va a permitir también que se puedan remodelar internamente y se puedan utilizar como viviendas, como apartamentos de 2, 3 pisos. También hay que tener en cuenta la estratificación de este tipo de viviendas. Respecto de la vivienda nueva, el proyecto, como ya les venía diciendo, ustedes pueden iniciarlo desde 5 millones de pesos en el bolsillo o menos. Es más fácil el pago de la cuota inicial. La valorización es mejor los primeros 5 años y se permite el acceso a subsidios. No significa que en una vivienda usada no se permita un acceso a un subsidio. No, hay unas condiciones específicas para implementar los subsidios en este tipo de viviendas, pero es mucho más fácil cuando la vivienda es completamente nueva. No solamente por el ejercicio de subsidios, sino por el ejercicio también de beneficios tributarios. La inversión en viviendas en casas de estrato 2, 3 y 4 tienen mucha más demanda de arriendo porque es muy barato. Al menos para empezar, puede ser mejor hacerlo por esta ruta que es mucho más fácil que con casas de estratos, por ejemplo, 5 y 6, donde su arrendamiento y su venta es mucho más complicada, más lenta. Entonces, algunas de estas viviendas tienen múltiples opciones de comercialización. Eso también depende de los objetivos que ustedes tengan. Hoy en día, por tema de pandemia, hay viviendas usadas que son más económicas, más baratas. Entonces hay que tener en cuenta que la propiedad horizontal, ¿sí? Permite 2 o 3 pisos para arrendar, como ya les decía. Entonces ustedes pueden optar una vivienda usada y poner a rentar el segundo y el tercer piso, el cuarto piso, hasta ahí. Por acá hay un micrófono activado. Bueno, entonces, en tema de vivienda, tengan en cuenta que pueden tener un crédito desembolsado o pueden adquirirla sin tenerlo todavía. Y esto ocurre más con las viviendas nuevas. También es posible con viviendas usadas, utilizando la opción de arriendo con opción de compra. Se da un plazo que puede ser de 1 año o 2 años, para el caso de Anita, por ejemplo, que de repente le puede interesar, adquirir una vivienda con opción de compra, arriendo con opción de compra. Entonces el pago de tu arriendo se convierte en el pago de la cuota inicial de esa vivienda. Y al cabo del tiempo tú decides si compras o no compras el inmueble. Al cabo de ese tiempo tú puedes solicitar el crédito. Entonces puedes utilizar esta opción sin tener que tener desembolsado crédito previamente. Lo mismo sucede cuando vamos a adquirir una vivienda nueva. No necesitamos un crédito desembolsado y hace parte de las estrategias que se utilizan. Adquirir una vivienda nueva sobre planos sin el crédito todavía. Muchas de las viviendas nuevas se entregan en obra gris, como las BIS que se pueden modificar a gusto y eso facilita la gestión de viviendas por multirrentas. No necesariamente el que esté en obra gris hace que se pierda por valorización o ganancia en venta. Hay facilidades de acceso al subsidio. Y la mayoría de proyectos nuevos están planeados como microciudades y tienden a valorizarse muchísimo más. Entonces, la estrategia está en proyectos que buscan multiplicar el dinero, qué tipo de propiedad escogemos, cómo vamos a solicitar el crédito o varios créditos hipotecarios, y definir el perfil de riesgos. Si vamos a hacer un perfil más conservador, se opta más por viviendas nuevas y demás. Si es un perfil más arriesgado, podríamos optar por la construcción. Todo este ejercicio depende bastante de ustedes en qué posición quieren estar. Y por supuesto, como yo les decía, tiene un componente de nivel de riesgo que nos va a permitir determinar si deseamos ir a lo seguro o arriesgar, porque se pueden comprar varios proyectos siendo un perfil completamente moderado e ir invirtiendo en proyectos más adelante con una estrategia escalable.
o por el contrario, invertir en proyectos grandes y que uno ya visualiza que sean muy buenos, pero que al inicio son de un costo muy elevado. Entonces, el plan conservador es adquirir inmuebles sobre plano con una propiedad al inicio, evaluar si se quiere asumir un solo crédito o varios créditos, si se puede sacar un crédito, si es posible, pensar el crédito no a 15 años como es lo tradicional, no a 20 años, sino a 30 años. Y pasados los 2 primeros años del crédito, tomar la decisión de vender o hacer reajustes a ese crédito. Entonces, mi sugerencia de estrategia es comprar por lo menos un proyecto, iniciar sobre planos, pagar la cuota mes a mes sin adquirir un crédito y pasados los 2 años y medio que dura en promedio la compra sobre planos son 36 meses, pero mi recomendación es 2 años y medio, uno ya puede definir si vender o comprar el inmueble. ¿Esto qué significa? No esperarse hasta el último mes, sino tener tiempo suficiente para, si lo voy a vender, conseguir a quién venderlo. Y si lo voy a comprar, hacer una gestión de crédito bien completa para poder hacerlo de una manera mucho más fácil, tener tiempo suficiente para ejecutar cualquiera de las dos estrategias. Y cualquiera de las dos estrategias depende mucho de la ubicación, de las características del inmueble y de lo que queramos hacer y si realmente podemos hacernos cargo de un crédito hipotecario. Entonces, si por ejemplo vamos a vender, tener en cuenta obviamente los gastos notariales y posteriormente uno podría, después de la venta, iniciar y comprar dos proyectos. Entonces, en la fase del proyecto 1 adquiero solo un inmueble, estoy los primeros 2 años, 2 años y medio, defino si compro o vendo y si yo vendo, por ejemplo, con la venta de ese primer inmueble que compré sobre planos sin desembolsar ningún crédito todavía, con ese dinero compro dos proyectos. Por valorización en promedio se está generando una ganancia de 5 millones descontando gastos notariales. En algunos casos puede ser más, en algunos casos puede ser menos y de eso depende de las características del inmueble. Entonces, al finalizar el proyecto 1, ya tenemos el capital para pagar las dos cuotas iniciales de dos inmuebles y el dinero que nosotros estábamos pagando en la cuota del primer inmueble, lo que vamos a hacer es ahorrarlo, en otra estrategia puede ser, para tener ese dinero como flujo de caja disponible para complementar el pago de alguno de estos dos inmuebles nuevos. Puede ser complementar el pago del inmueble del proyecto 2 o del proyecto 3, etcétera. Esa es la opción que yo recomiendo para comenzar en tema de inversión inmobiliaria. O por el contrario, cuando hablamos de arrendar, que el valor del arriendo, por supuesto, cubra la cuota del crédito y el flujo de caja permita adquirir un nuevo proyecto. ¿Cómo se arrienda en este nuevo modelo de vida que hoy estamos teniendo a través del ejercicio de las multirrentas? Es decir, utilizar una vivienda y dividirla en varias habitaciones con el objetivo de mantener en renta las habitaciones. Puedo, digamos, en un apartamento 60 metros cuadrados que le caben aproximadamente 5 habitaciones, entonces digamos que por ubicación quepan 4 habitaciones, haciendo un uso máximo del lugar. 4 habitaciones, 2 pueden estar rentadas, 2 no, pero pueden ir itinerando en el tema del arriendo y así garantizar que un solo inmueble se mantenga rentando todo el año. A través del ejercicio de las multirrentas se puede generar un rendimiento por encima del 12, del 15%, versus el arriendo tradicional que en algunos casos ni siquiera llega a ser equivalente al 7%. Las valorizaciones que se generan a través de esta propuesta que yo les hago permite que ustedes con toda tranquilidad puedan hacer un ejercicio totalmente escalable. ¿Con qué objetivo se hace esta estrategia de construir capital? Ahora,
Por el contrario, si deseamos arriesgar muchísimo más, podemos invertir en inmuebles de construcción para construir donde el proyecto se desarrolla en sociedad con terceros para la construcción de apartamentos, co-livings, que hoy no solamente está muy de moda, sino que es el ejercicio que más rendimientos, que más dinero genera. Muy seguramente uno ya tiene que adquirir un crédito de primera mano, entonces se ejecuta un proyecto de construcción cuando se sabe que la ganancia está por encima del 20% a través de la venta. El mayor riesgo es el tiempo que dura en vender el inmueble. Entonces, aquí sé que se requiere tanto fortaleza económica como un nivel de riesgo alto y visión de negocio para poder estructurar todo este tipo de cosas. También lo que se podría hacer es que con una vivienda ya grande, de más de 250 millones de pesos, ya se hace una remodelación, una reestructuración de la vivienda, sacar varios pisos y desarrollar co-livings con la misma estrategia de las multirentas. ¿Qué tipo de propiedades y cuáles son las características que tenemos que elegir? Aquí tenemos que tener en cuenta para quién va dirigida la propiedad, ¿sí? Para familias, matrimonios con o sin hijos, que tienen o no tienen mascotas, si la decisión de compra la dirige una mujer, qué tipo de mujer es. Hay ciertas características dentro de la vivienda que uno como mujer escoge específicamente, como por ejemplo es la cocina, las alcobas con los closets. Hay ciertas características que hay que tener muy en cuenta dependiendo del público al cual estamos dirigiendo la inversión. Si es mujer, estudiantes, por ejemplo, profesionales, solteros, si son viajeros, todos tienen necesidades o solicitudes muy diferentes y hay que empezar a adecuar el tema inmobiliario, si es para negocios, si es para inversión, alrededor de lo que nosotros queremos y lo que quieren muy seguramente las personas a las cuales les vamos a vender o les vamos a arrendar, porque eso va a definir también el éxito o el fracaso de la estrategia de venta o la estrategia de arrendamiento que tengamos. También hay que tener en cuenta el número de alcobas, sea para vivir o rentar, el número de alcobas. Todas estas características van a determinar qué tan fácil o difícil sea vender o arrendar para el ejercicio de las multirrentas. El área construida, el área privada, el espacio múltiple, la sala comedor, la cocina, la zona húmeda, el balcón. Con tema de pandemia se hizo predominante que tuviese un balcón, este tipo, pues las viviendas de los apartamentos, para poder respirar. Y eso, ¿qué tanto va a marcar la pauta en vivienda a futuro? Dentro de los cambios que se vieron entre 2020 y 2021 en el tema de inversión inmobiliaria, el más importante es que ya no eran casitas tan pequeñas, sino que las personas empezaron a buscar espacios, áreas construidas muchísimo más amplias que les permitiera poder trabajar con tranquilidad, respirar y que no fueran